El domingo de la semana pasada habíamos continuado con los sermones acerca de Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Y me gustaría continuar donde lo dejamos. Vuelvo a repetir que hay versículos, pasajes que son directamente mesiánicos, mientras que este recorrido, a veces esto se toma en un sentido lato, amplio. Se puede espiritualmente referir a Jesús, no es un texto directamente dirigido a Jesús. Pero es muy bonito, cuando contemplamos la Biblia entera, decir, sí, el Evangelio está en el centro de este libro, el centro espiritual, pero se ramifica a todos los libros de la Sagrada Escritura. En el fondo, toda la Biblia trata de Cristo, de un modo o de otro. El libro, continuando donde nos quedamos, es el de Esdras. Esdras fue un escriba fiel. Aquí podemos ver a Jesús como el más fiel de los escribas. Los escribas eran los que, como dice el nombre, escribían los rollos de la palabra de Dios. Es un texto sagrado, no era un trabajo como cualquier otro, no era un trabajo como el de hacer herraduras o el de construir un muro o hacer zapatos. Era hacer que surgiera algo que es sagrado, un rollo que contenía la voz de Dios. Cuando antes decía al comienzo de este sermón el esfuerzo por ver a Jesús de un modo directo o espiritual en los libros de la Biblia, es que todos son palabra de Dios. Es decir, es lo que Dios ha querido decir, es lo que nos ha querido enseñar. Por lo tanto, cuando Jesús habla en el Evangelio, no nos olvidemos, Jesús es Dios encarnado. La diferencia en el libro de Esdras, cuando quedó escrito, es que en el Evangelio nos habla directamente el Dios que había hablado a través de Esdras. Pero el mensaje que dio en Esdras es el que Dios quiso, aunque después pudiéramos ver el rostro del autor del libro de Esdras, porque Dios es autor de los libros de la Biblia, por eso es palabra de Dios. Pudimos ver el rostro y escuchar el tono de voz. Antes leíamos a Isaías, a Nahum, a Ageo, pero ahora teníamos el rostro del autor. Pero es palabra de Dios y por lo tanto también palabra de la segunda persona que se encarnó. Pues bien, en ese trabajo tan precioso como era el del escriba, fijaos que el sacerdote era el hombre de los ritos para glorificación de Dios, mientras que el escriba era el hombre de la palabra. Por la palabra se hacían los ritos. La palabra había ordenado la construcción del templo, la realización de esos ritos. Fijaos qué disposición tan armoniosa entre la palabra y los ritos, entre el escriba y el sacerdote. Pues bien, que continúa en nuestros tiempos, en los tiempos de la Iglesia católica.
Otros grupos cristianos se han quedado solo con la palabra, pero nosotros no, porque es una continuidad desde los tiempos de Esdras, no ha habido rupturas. Pues bien, Esdras, el escriba fiel, Jesús como el más fiel de los escribas. Si vemos el amor que tenía un escriba al ir haciendo cada uno de los palitos, de los trazos, de los cuernos, como decían ellos, de las letras hebreas, Jesús no trataba con menos amor la palabra. Dios no había creado la palabra que nos iba a dar con menos detalle, con menos amor. El amor de Dios hacia su palabra, la palabra de Dios, es ya un regalo. Y efectivamente, el hombre que se acerca a ella con fe encuentra alivio, consuelo, paz. Lo mismo que el que tocaba el manto de Jesús y dice, y salió una energía. Pero si todos te están tocando, maestro, ¿quién me ha tocado? Claro, no todos fueron con igual fe. Por eso no todos van con la misma fe a la palabra de Dios. Y los hermanos separados, que se separaron hace 4 siglos de nosotros, los protestantes en todas sus denominaciones, antes decía, qué pena, ya no tienen los ritos. Pero bueno, si se acercan con mucha fe, sale vida de su palabra, sale vida, vivifica. No es poca cosa la palabra. Nosotros no debemos mutilar nada del plan de Dios. Dios ha dado ritos en el Antiguo Testamento y ha dado su palabra. En la Iglesia hay las dos cosas, escribas y sacerdotes. Y esas dos figuras normalmente están unificadas. Actualmente lo normal es que el sacerdote es el escriba. Pues bien, no es poca cosa la palabra, a pesar de todo. Jesús como el escriba fiel. Y él, ¿qué hizo Esdras? ¿Qué hizo este escriba? Pues se puso a reconstruir el templo. En ese momento Jerusalén era un montón de ruinas y había muy poca gente. Me hubiera gustado ver antes de venir al sermón, pero se me ha olvidado. Pensé, tengo que consultar cuántos habitantes tenía Jerusalén en la época en que retornan de Babilonia. Probablemente era una ciudad en la época de Esdras de 4.000 personas o 5.000, probablemente. ¿Y qué es lo que hace? Reconstruir el templo, el corazón de Jerusalén, el corazón de Israel, el templo. Jesús quiere hacer que nuestra alma sea un templo. Cuando vamos viendo en este libro tan cortito de Esdras todos sus esfuerzos, luchas, problemas por reconstruir el templo, es como una comparación de Jesús queriendo reconstruir el templo de nuestra alma. Jesús quiere habitar en nosotros. Y lo mismo que aquellos hombres, con todo detalle, con todo amor, fueron haciendo esa obra material, Jesús va haciendo su obra espiritual en nosotros. Para que lo mismo que había glorificación de Dios en el templo, también haya glorificación de Dios en nosotros.
Por supuesto que hay una parte material en nosotros, distintos órganos que hacen cada uno una cosa, pero también en Jerusalén había una parte material, casas, incluso con corrales, con ganado, etc. Pero había una parte espiritual. Y esa parte espiritual era lo que espiritualizaba todo, lo que hacía que esa ciudad fuera santa. Había más ciudades, pero esa era santa. La presencia de Dios en medio de ella. El templo santificaba a los habitantes de la ciudad, si se dejaban santificar, claro. No era algo automático. Lo mismo pasa con nosotros. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo, vuestro cuerpo? La labor de Jesús como constructor. Y esa presencia de Dios cambia todo nuestro día y nuestra vida. El siguiente libro es el de Nehemías. Nehemías fue el que no era sacerdote ni escriba, era un laico que fue el que reconstruyó las murallas. Aquí podemos ver a Jesús cómo reconstruye las murallas de la salvación. Murallas de la salvación, las murallas del reino de Dios que ha fundado sobre la tierra. También podemos aplicarlo a lo personal, también, es decir, la fortaleza. ¿De qué sirve uno que quiere adorar a Dios y orar si después no tiene la virtud de la fortaleza? Pues el pecado penetrará más, menos, y al final acabará penetrando en el templo, robando en el templo o destruyéndolo. Destruyéndolo con fuego, símbolo del fuego de las pasiones, sobre todo de la lujuriosa. Al final ese fuego destruye el templo. El templo requiere murallas, porque tiene que ser defendido, porque se necesita la fortaleza. Y quien dice la fortaleza, todas las demás virtudes. Así como la labor del templo también requirió algo de fortaleza, también uno tiene que decir, venga, voy un ratito a la iglesia a adorar, voy a hacer una visita, voy a leer un poco la Biblia. Se necesita fortaleza para lo que hace directamente a Dios, lo que mira directamente a Dios. Pero las murallas, allí sí que claramente son símbolo de la virtud de la fortaleza y de todas las demás virtudes que están alrededor de esas murallas. Sin ellas, al final no habrá adoración. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia habrán dicho, bueno, voy a pecar de lujuria, pero yo amo a Dios? Pero claro, sin murallas, al final se extingue el fuego del altar de Dios, al final se destruye el mismo templo y ya no mora en él, en esas ruinas. El libro de Esdras y después el de Nehemías son muy cortitos, pero son unos libros que desde que yo era seminarista me parecieron encantadores. Después sigue el libro de Esther. Aquí es más difícil ver la figura de Jesús. Alguno lo ha visto en la persona de Mordecai. Mordecai es el que adoptó a su sobrina, una huérfana, y el que la llevó a palacio. Podemos ver en Mordecai el símbolo del que toma el alma y la lleva al palacio del rey. Mordecai también es símbolo de Jesús perseguido porque tuvo conjuras que querían acabar con él en palacio. También es el hombre fiel que no se postró para idolatrar a nadie. Y al final Mordecai y Esther serán los que salvarán al pueblo judío. Los dos, aunque finalmente es Esther la que entra delante del rey. Jesús
Dios, ha enviado salvadores a lo largo de la historia de Israel. Aunque al final Dios enviara al Salvador por antonomasia, Él mismo encarnado, pero a lo largo de la historia de Israel ha habido varios salvadores. Moisés, también Josué, Sansón, Mordecai, un hombre que salva a todo el pueblo. Aunque Mordecai lo salvó a través de Esther. La idea de la intercesión, que tanto atacan los protestantes, está continuamente en las páginas de la Biblia. Por eso cuando alguien me dice orgullosamente, yo voy directamente a Dios, no hay ningún problema, ve directamente a Dios. Pero que sepas que no hay nada malo en lo otro. Desde el principio la idea de la intercesión está en las páginas de la Biblia. Dios actúa a través de la intercesión. El siguiente libro es Job. Aquí es clarísimo. Job, el hombre que sufre pacientemente. El diálogo con tanto sufrimiento de Job con Dios, allí vemos una imagen de Jesús en el huerto de los olivos, hablando con su Padre, o en la cruz. Y después la resurrección física, se pone sano, vuelve a levantarse, lo pone con gloria, con todo tipo de bendiciones, incluso de hijos. Una imagen de Jesús sufriente y después resucitado. Y acabamos con los salmos. De los salmos no voy a hacer más que un recorrido mínimo, porque los salmos están a cada 2 por 3. Podemos encontrar cosas que nos recuerdan a Cristo. Digo recuerdan, porque después hay cosas directamente referidas a Cristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Sabemos lo que significa porque Jesús mismo lo cita y le da un sentido. Sin contar con que hay salmos enteros en los que el salmo entero es mesiánico. En cualquier caso, en el libro de los Salmos, que es la oración de Israel, encontramos a Jesús como pastor. Le vemos sufriendo, le vemos odiado sin causa, sentado a la derecha de Dios, como piedra rechazada por los judíos. Nada más que nos demos cuenta de que la palabra de Dios es admirable. ¿Quién, qué mente humana podría haber hecho un plan tan grandioso, tan sin contradicciones, en el que todo encaja? Y yo cuando estaba en el seminario leía el Antiguo Testamento como preparación. Ahora no. Ahora la Biblia es Cristo. La Biblia es un libro sobre Cristo. Es Cristo vivificante que nos habla en cada uno de sus libros. Así que amemos la palabra de Dios y que todos, un poquito, amemos como Esdras la Escritura, porque tenemos que ser discípulos. Incluso yo que hablo tengo que ser discípulo, tenemos que aprender. Y Él está deseando enseñarnos en el Evangelio y en lo que hay delante y en lo que hay detrás. Y entonces, de ser discípulos, nacerá ese consuelo, ese alivio, esa paz de la que hablábamos ayer. La vida con la enseñanza de Jesús continua. ¿Cuánto hubieran deseado los apóstoles escuchar más y más durante años a Jesús? Pues lo podemos hacer, mediado por los profetas, mediado
por David y Salomón, mediado por Moisés, glosado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero lo podemos hacer, vaya que sí, que estemos ansiosos de esa enseñanza para poder llegar a la mesa que prepara ante nosotros de la Santa Misa.